Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos acerca del jurista norteamericano Cass Robert Sunstein. Profesor emérito de Harvard y de la Universidad de Chicago. Ok, vamos a empezar hablando de quién es el doctor Cass Sunstein. Cass Sunstein nació el 21 de septiembre de 1954. Es un gran jurista norteamericano y profesor universitario. Es reconocido tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido por dictar unas clases magistrales de las mejores que tú puedes escuchar en sus especializaciones. Está especializado en Derecho Constitucional. El gran constitucionalista del siglo XXI, junto a otras personas, es él. Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Ambiental y Economía Conductual. Me gustaría especificar en qué se basa cada rama del derecho que acabo de nombrar. El derecho constitucional, como su nombre lo indica, se basa más que todo en el estudio de la Constitución y cómo usar esos derechos que están estipulados acá para la protección ante el Estado. El derecho administrativo simplemente es una rama derivada de este que quiere hablar de las funciones y especializaciones del gobierno. Esto es derecho administrativo. Derecho ambiental es una rama más joven del derecho, puede decirse. ¿Por qué? El derecho ambiental nace en los últimos años con la problemática del medio ambiente. Trata de proteger los derechos del medio ambiente. En Colombia podemos ver un ejemplo muy claro, como la protección que se le otorgaba a la selva amazónica en la sentencia de febrero del 2018, en el que se le otorga sujeto de derecho para protección a la selva amazónica. Y por último, la economía conductual. La economía conductual es lo que él más ha estudiado en los últimos años, en lo que más se ha especializado, en lo que más ha dictado conferencias a lo largo del mundo, en eventos internacionales, por las cuales es reconocido, en la que se basa en la toma de decisiones frente a tu economía. Cómo tú tomas decisiones frente a lo que te propone el gobierno, cómo tu estado de ánimo, tus emociones, tu capacidad de pensamiento y tu inteligencia influyen para lograr una economía próspera. Entonces, ya siguiendo su biografía, se desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Regulatorios en la administración del expresidente Barack Obama. Este es un cargo que es demasiado alto y no se llega así porque sí. Debes haber desempeñado muchos cargos anteriormente, ser reconocido, podría decirse que un cursus honorum, para poder llegar a este cargo. ¿De qué se trata? Esta oficina tiene atribuciones especiales, puesto que se encarga de administrar y coordinar la creación de normas federales en el país de los Estados Unidos. Solo un gran jurista puede desempeñar este cargo de director que sea muy conocedor tanto de la Constitución como de las normas. Ok, entonces él ha sido profesor, investigador en la Universidad de Chicago durante 27 años. Ha dejado de ser investigador por sus grandes ocupaciones dictando conferencias y ahora solo se dedica a la maestría de esta materia. Él se dedica a Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en esta universidad. Es reconocido por sus estudiantes como uno de los mejores profesores que hay en esta facultad. Su cargo más importante como profesor es el cargo Felix Frankfurter o profesor Felix Frankfurter en la Universidad de Harvard, su alma mater. Aquí también es muy reconocido por otras facultades, por sus estudiantes. Ha dictado charlas y clases a más de 500 personas, 1000 personas, por su cargo y su estatus tan altos que tiene en Estados Unidos y en Reino Unido. Sus estudios académicos empezaron en 1972, cuando se graduó de la Middlesex School en Massachusetts. Luego en el 75 se graduó de Bachelor of Arts en el Harvard College. En el 1978 recibió el Juris Doctor en la Harvard Law School. Ya luego, después de graduarse de esta y obtener su Juris Doctor, en 1978 a 1980 actúa como juez, como actuador judicial o juez auxiliar de grandes jueces, como lo son Thurgood Marshall,
y Benjamin Kepler. Además, en 1980 desarrolló el cargo de abogado consejero de la Oficina del Consejo Legal del Departamento de Justicia y en 1985 fue proclamado como profesor de Ciencias Políticas y Derecho en University of Chicago Law School. Además, en tal universidad desarrolló una clase que él mismo fundó, llamada Elementos del Derecho, que traducida a Colombia podría ser lo mismo que Introducción al Derecho en primer año. Asimismo, en 2008 realizó uno de sus trabajos más importantes en la Universidad de Harvard, siendo el director del programa de riesgo a la regulación, que estudia temas muy principales e importantes del siglo XXI, tales como terrorismo, cambio climático, salud ocupacional, desastres naturales, entre otros. Listo. Quiero empezar hablando de sus libros Nuts and Why Nuts, la problemática que él trata en estos libros. Entonces, existe una problemática social, la cual él estipula que existen las revoluciones de la conducta, que son dos, o está en dos partes, que está en las ciencias de la conducta y en los empujones del gobierno. Entonces, estas dos revoluciones están cambiando las prácticas empresariales y gubernamentales, es lo que él propone. Entonces, lo que principalmente estipula él son los desarrollos, cómo pensamos, cómo procesamos la información, cómo tomamos decisiones y cómo principalmente actuamos frente a las decisiones que toma el gobierno en un campo social, en la población y la que afectan como tal a la sociedad. Entonces, la respuesta de cómo llegamos a esta revolución de la conducta, él dice que reside en las ciencias sociales, en las ciencias humanas. Entonces, para cambiar la conducta de las personas, hay que incentivarlas, hay que darle un poco más para que tomen mejores decisiones. Y esta función, ¿a quién le reside? Al gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque las personas principalmente piensan en el hoy. No piensan en un mes, no piensan en 2 meses. Piensan en qué va a pasar mañana, en qué voy a comer mañana, qué me voy a poner mañana, qué voy a hacer mañana, qué voy a comer, qué voy a almorzar, qué voy a desayunar. Pero no piensan en los meses de adelante, 3 años, 4 años, 5 años. Tú que estás viendo el video, no creo que estés pensando en qué vas a hacer el día de, no sé, 20 de agosto. No, estamos pensando solamente en el mañana. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta perder. La gente suele ser muy optimista. Y entonces, las personas odian mucho más las pérdidas que amar lo que ellos ganan. Entonces, aquí viene como tal el empujón. La propuesta principal de Cass Sunstein para esta problemática. Como por ejemplo, tenemos un GPS. El GPS nos da la mejor vía, pero tú decides si coges esa mejor vía. Entonces, principalmente es un incentivo que puedes tomar o no y que puede cambiar para mejorar tu decisión, pero tú eres el que decides. Entonces, es una característica del medio social que afecta a las elecciones sin imponer coerción. ¿Ok? Entonces, él quiere aclarar principalmente que no son subsidios, es solo incentivar una mejor decisión. Él en el gobierno de Barack Obama, trabajando con él, elaboraron una pirámide, o mejor dicho, deselaboraron esa pirámide, la pirámide alimenticia, porque es muy complicada para las personas, que carbohidratos, que proteínas, que grano, bueno, todas estas cosas son muy complicadas para entender a la gente, hay que facilitarles esto a la gente. Entonces, elaboraron un dibujo de un plato, en el cual decía proteína, ejemplo carne, arroz, papa, fruta. Esta era la pirámide que ellos propusieron para las personas. Mejoró muchísimo la nutrición de los niños, claramente con programas del gobierno para ofrecer estas cosas. Entonces, también hay otros ejemplos, como el cual es informar las normas. Las normas vienen en lenguajes muy complicados que las personas no entienden. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos darles un mejor lenguaje.
Estos son empujones, incentivos para que las personas decidan mejor, para que tengamos una mejor sociedad, una sociedad en la cual haya equidad, donde las personas puedan tomar las mejores decisiones y el gobierno les ayude en eso. Hay dos tipos de empujones, como cual el primer empujón es preguntarle a la gente lo que quiere. ¿Cómo vamos a saber qué quiere la gente si no les preguntamos? Y el segundo empujón es darle lo que se ajusta a sus necesidades. Y en esto es que se basan sus dos libros, de economía conductual, Why Nudge and Nudge, para la mejora de la vida y la mejora en la toma de decisiones de las personas. Muchas gracias. Uno de sus más importantes libros es The Second Bill of Rights, el cual defiende el argumento que en 1944 Franklin Roosevelt expuso. Este argumento se trataba de que Estados Unidos merece una segunda carta de derechos sociales, tales como derecho a la educación, derecho a una casa, derecho a la salud y derecho a la protección en contra de monopolios. También, esos derechos se basan principalmente en la seguridad económica, social, moral y física de los estadounidenses. Lo que él expone principalmente en su libro es que es necesario que Estados Unidos establezca ese segundo tratado de derechos, para así mejorar tanto a Estados Unidos como a su vez un poco internacionalmente. ¿Ya? Uno de sus libros también muy importantes es Going to Extremes, How Like Minds Unite and Divide, el cual lo divide en 5 partes, hablando principalmente de la polarización en la sociedad. El primer capítulo de esos habla de la polarización, el cual considera que son grupos de personas que tienen las mismas características y los mismos pensamientos que los marginalizan del resto de la sociedad, que se unen y organizan grupos para hacer sus pensamientos más conocidos socialmente. En el segundo capítulo nos habla de cómo y por qué se da el extremismo. Entonces, él explica que puede ser por una información sesgada. Da un ejemplo muy importante que nos hace entender mucho lo que él quiere decir acerca de los grupos terroristas, los cuales dan una información diciendo que por medio de las armas es la única manera de conseguir el objetivo que ellos tienen, normalmente político o social. En el tercer capítulo habla acerca de los movimientos, en el cual habla de que además de que son grupos marginalizados en la sociedad, no son 100% irracionales, pues este capítulo de verdad se une un poco al capítulo anterior porque habla acerca de la información que se le proporcionan a los grupos de ciertos grupos marginalizados o ciertos grupos extremistas. Es decir, pongamos un ejemplo, en políticas, en grupos extremistas de política se puede hablar de que esos grupos son un poco irracionales para el resto de la sociedad, pero muy racionales dentro de sí mismos, porque la información, con la única información que cuentan es con la que su líder les proporciona a ellos. Es decir, ellos solamente creen en lo que sus líderes le dicen y no buscan información aparte para corroborar y comparar tal información. Esto hace que ellos solamente crean en un solo punto de vista. Hablamos también del capítulo 4 acerca de cómo prevenir el extremismo o cómo justificar un poco el extremismo. El primer punto, son 3 puntos. El primer punto habla acerca del tradicionalismo, el cual cada nación piensa, o algunas naciones piensan que los tradicionalismos dan estabilidad social. El segundo es acerca de las consecuencias que ocasionan estos actos. Esto puede evitar también evitar el extremismo. Y tercero, los grupos pequeños no siempre piensan mejor que los grupos grandes, pues todo esto depende de qué tan buenos o qué tan malos sean los integrantes del grupo. Y para terminar, tenemos el quinto capítulo, el cual habla del buen extremismo, que ayuda también a la buena participación política o a la buena participación de grupos marginalizados en la sociedad. Es decir, lo único que podría hacer malo a los grupos pequeños o a ciertos grupos es la marginalización que le da la sociedad a estos. Muchas gracias.